Filosofías de la Educación, de Octavie Foulat. Capítulo 2. Clases de saberes. El fenómeno del saber. Cualquier filosofía de la educación es un saber donde posteriormente se decidirá si un saber es fiable o desconfiable. Para evitar confusiones, le daremos al término saber un significado neutro. Por otro lado, conocer involucra una carga semántica positiva valorativa. En cambio, pensar apunta más bien a un saber encontrado a nuestra subjetividad. Saber es un significante que señala cierta actividad mental, sin especificar su valor. Por tanto, conocer y pensar serían dos modalidades de saber. La primera nos conduce hasta todas las cosas y la segunda no iría más allá que de un cierto saber autónomo. El hombre se maravilla y asombra ante concretas cosas, entonces engendra saberes. ¿Qué es un saber? Al saber nos ponemos a encontrar con las cosas, es decir, conocemos. Por tanto, pensamos y entendemos, que esto equivale a un razonamiento. El razonamiento comenzó con Descartes. Todo conocimiento cierto procede de principios a priori. Ciencia y no ciencia. Los hombres resolvemos problemas mediante la razón, el cual se enfrenta a problemas morales, afectivos, políticos, matemáticos, económicos, astronómicos, biológicos y religiosos, con el fin de dar a conocer la solución de los mismos. Los primeros que resolvieron problemas con acierto fueron los matemáticos. En cambio, los moralistas y los filósofos no han logrado éxitos en lo referente a resolución de problemas. Esto debido a que la resolución de problemas se encuentra relacionada con la metodología usada, la cual debe ser propia. Un método resulta apropiado para un cierto tipo de problemas cuando se sabe con qué pruebas se decidirá la cuestión planteada. Los filósofos y los moralistas no tienen a mano pruebas concluyentes, mientras que los biólogos y los filósofos saben siempre qué tipo de prueba decidirá la pregunta formulada. Es decir, la razón es igual a la resolución de problemas, la cual se encuentra dividida en dos: con éxito, que son los métodos con pruebas, es decir, un vocabulario preciso, se encuentra en las matemáticas y la física. Y sin éxito es el método sin pruebas, es decir, el vocabulario impreciso, en el cual se encuentra la moral y la filosofía. Hasta aquí aparecen los conceptos de saber científico y de saber no científico, en donde a partir de Galileo, el significante ciencia continúa designando un saber objetivo y sistematizado, pero deja de ser un saber total. Y a partir del Renacimiento, la ciencia es ciencia de los fenómenos y no ciencia de las cosas. Solo será científico aquel saber que pueda someterse a prueba. Dos son las pruebas: la matemática y la verificación. Hay ciencia cuando se estudian fenómenos respetando determinadas reglas. No hay ciencia empírica sin referencia inesquivable a lo experimentable, a los datos de los sentidos. El saber metafísico es un discurso sobre lo que trascienden los fenómenos, en donde se desdobla en dos modalidades: la ontología, que dice saber más allá de la experiencia, y la gnoseología, que produce doctrinas sobre la constitución de la experiencia. El discurso metafísico no constituye necesariamente un saber del transmundo. Este puede ser también una lectura no científica del Noumen. Kant coloca las bases gnoseológicas que distinguirán del concepto de metafísica. El entendimiento puro no produce conocimientos. Estos existen cuando hay objeto dado, y este se da en la intuición sensible. Kant además mostró la inanidad del uso de las categorías del entendimiento más allá del campo de la experiencia espacio-temporal. Los conocimientos teoréticos obtenidos son válidos únicamente cuando hay intuición sensible. El saber metafísico es un saber de la cosa en sí.
El positivismo y el neopositivismo prueban que la metafísica no es ciencia y que lo único correcto es sostener que la metafísica carece de valor científico, mientras que el marxismo y el freudismo prueban que las infraestructuras condicionan la génesis de la metafísica. Entre lo racional de la ciencia y lo irracional de lo quimérico, tiene cabida lo razonable de algunas metafísicas o de partes de algunas metafísicas. Para que éstas resulten aceptables se necesita que poseen coherencia interna, sean compatibles con la experiencia y que disfruten de la capacidad de los hombres. Temas como la libertad y la dignidad son temas totalmente carentes de sentido científico y solo resulta abordable desde la metafísica. La libertad y la dignidad humana no pertenecen a la ciencia, no son ni siquiera conceptos utilizables científicamente, a menos que se les otorgue significados distintos de los metafísicos. El biólogo soviético Lysenkov ofrece un paradigma en el siglo XX de un sometimiento del quehacer científico al dogma ideológico, igual que Galileo en los siglos XVI y XVII. Tanto el caso del Lysenkov como el de Galileo constituyen concreciones del peligro constante a que se haya sometido el discurso científico. Sin descanso, el poder político procura someter el saber científico a las ideologías dogmáticas, a fin de justificar el máximo poder político fáctico, es decir, el Estado. Las ideologías metafísicas se entrometen por su propia cuenta en la misma producción científica de los hombres de la ciencia. Los valores de la metafísica justificadora del Estado tienen que ver con el desarrollo de las ciencias. En definitiva, la ciencia está formada por dos partes. La primera, que son las ciencias formales o de la deducción, en cual se encuentra la lógica y la matemática. Y la otra son las ciencias empíricas o de la realidad, la cual se encuentra subdividida en las naturales, que está conformada por la física, la química, la biología y la geología. Y las ciencias humanas, en parte ya son ideologías, se encuentra la sociología, la economía, la psicología y la historia. Las ciencias lógico-matemáticas. La lógica y la matemática se han entendido de dos maneras principales. El platonismo vio en este par de disciplinas unos entes que subsisten en sí mismos, unas ideas eternas que valen independientemente de la experiencia cotidiana. Los neopositivistas, en el lado opuesto, no han contemplado otra cosa en la lógica y en la matemática que una simple sintaxis que abarca únicamente tautologías. Las proposiciones lógicas y matemáticas son verdaderas porque son tautológicas, porque afirman lo mismo, es decir, nada nuevo dicen. La validez incuestionable de las proposiciones lógicas y matemáticas descansa en el hecho de que siempre son proposiciones analíticas, es decir, proposiciones cuya validez depende de las definiciones de los símbolos utilizados. Las proposiciones lógicas y matemáticas no dicen nada sobre la realidad, ni tan siquiera se refieren a ella. Se limitan a forzarnos a ser coherentes con nosotros mismos. Las ciencias empírico-naturales. Hablamos de las ciencias de la naturaleza, como la física, la química, la biología, la geología, etc. La ciencia no es más que un modo de investigar, o sea, de obtener respuestas a preguntas dadas. En la línea del neopositivismo afirmaremos que las proposiciones empíricas son proposiciones fácticas, referidas al mundo. Estas proposiciones constituyen hipótesis que la experiencia puede confirmar o rechazar. El esquema de una ciencia empírica viene a ser, en líneas generales, el siguiente. Ante la curiosidad que despiertan ciertos fenómenos, los científicos lanzan hipótesis. Se parte de los hechos para volver a ellos a fin de que estos validen o invaliden las hipótesis. Se racionaliza la experiencia, no limitándose a describirla. Se quiere llegar a leyes y teorías. Las ciencias empírico-humanas. Aquí hablamos de las ciencias del hombre y sus obras, como la psicología, la sociología, la economía, la historia, etc. En el caso de estas ciencias empírico-humanas,
La subjetividad se deja notar bastante. El grado de neutralidad de estas ciencias es muy inferior al compararse con las ciencias naturales. La actitud dogmática del investigador aquí aumenta considerablemente la subjetividad, y acontece que muchos problemas de las ciencias humanas carecen de prueba adecuada y convincente que arrastre el asentimiento de todos los entendidos. Los saberes no científicos. Afirmamos saber muchas cosas que no podemos probar. Así, alguien asegura que la república es una forma de gobierno más buena que la monarquía, o que somos inmortales o que Dios es infinito, entre otras cosas. Soltamos cada día un sinnúmero de frases que no pueden probarse ni con pruebas lógico-matemáticas ni tampoco con pruebas empíricas. La filosofía es uno de estos tipos de saber no científico. Por ejemplo, el sentido de la existencia no es un tema científico. Unos serán materialistas y otros espiritualistas, pero ni unos ni otros pueden proporcionar pruebas de sus particularidades perspectivas. Resulta difícil dar con alguien que no posea creencias sobre lo que está bien o lo que está mal en las conductas humanas. A continuación se presenta un ejemplo en el cual se puede observar diferentes tipos de enunciados con respectivos ejemplos. Pues bien, estos enunciados se dividen en dos. En primer lugar, se encuentran los enunciados descriptivos, es decir, los enunciados científicos. Ejemplo, Pedro es calvo. Y en segundo lugar están los enunciados no descriptivos, es decir, los enunciados no científicos, y estos se subdividen de dos formas, en prescriptivos, ejemplo, ama al prójimo, y en evaluativos, ejemplo, Eulalia es bella. Entre Pedro es calvo y ama al prójimo existen hasta diferencias sintácticas. El primer enunciado puede someterse a prueba, mientras que en el segundo no se tiene idea clara de qué tipo de pruebas podrían validarlo o invalidarlo. Las diferencias entre Eulalia es bella y Pedro es calvo no son tan notorias, o por lo menos tan inmediatas como las anteriores. Por lo pronto, no se descubren diferencias sintácticas. Las diferencias residen en los predicados. No es lo mismo afirmar de alguien que es calvo, o bien que es hermoso o malo. No se es calvo como se es hermoso. No habrá dificultad en ponerse de acuerdo en la definición de calvo. Por el contrario, las dificultades serán para coincidir en la definición de hermoso o de malo. Hermoso y malo apuntan a valores, mientras que lo de calvo se refiere a fenómenos observables. Es así como la lógica, la matemática, la física, la química ignoran los juicios de valor, puesto que son fenómenos observables, mientras que los enunciados no científicos no pueden ser observados ni directa ni indirectamente. Por otro lado, tampoco son proposiciones a priori, lo cual no quiere decir que estén desprovistos de toda validez, pues solo carecen de validez científica.